Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Los saludo con afecto en esta tardecita lluviosa y hoy les voy a compartir sobre la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la sangre redentora, la sangre que tiene un poder infinito que quita el pecado del mundo, que nos redime, que nos ayuda, que nos protege, que nos bendice. Así que si quieres todas esas gracias, quédate, te voy a compartir sobre este hermosísimo sangre redentora de Jesucristo. Soy Gaby Bravo, de ANE Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios?, un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Así que los invitamos para que le den like, que podamos llegar a más personas, a más hogares. Agradecemos a nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y a nuestra hermanita Rita Torres por el espacio. Y en su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión en vivo y también a nuestros hermanos de la estación Caminando con María Radio que se enlazan. Les compartimos y les pedimos que nos ayuden a llegar a más personas. Dale like y comparte. Y bueno, para iniciar los invito a que nos pongamos en presencia de Dios y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por permitirnos estar otro día más en tu presencia. Te pedimos, Señor, que derrames tus bendiciones, tus dones, tus gracias en este programa y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, en todos sus hogares. Llénanos de paz, de alegría, nuestra alma, nuestro corazón. Renueva todos nuestros corazones. Te ofrecemos nuestras debilidades, tristezas y alegrías. Todo lo ponemos en las manos benditas de tu amadísima Madre, la Santísima Virgen María, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hermanos, bueno, les compartía que estamos en el mes de julio, un mes muy dedicado a la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre este misterio insondable para contemplarlo a los ojos de la fe, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé esa gracia para conocer este gran misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo. En las Sagradas Escrituras encontramos varias veces que nos hablan del Cordero, de la sangre protectora, y ya en el Nuevo Testamento encontramos en San Juan que nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cuerpo y la sangre redentora de Cristo efectivamente quita el pecado del mundo, lo quita, lo aniquila, lo hace trizas, no importa
todo aquello que hemos hecho mal, todos los pecados que hayamos cometido. ¿Le hemos causado un gran dolor a nuestro Señor? Sí, claro, y también a nuestra alma. Pero aquí es donde entra ese poder redentor, ese gran misterio de que cuando nos acercamos verdaderamente con ese corazón contrito, arrepentido, humillado, triste, afligido, con la firme promesa de que no queremos volver a caer, el Señor nos toma, nos rescata, nos limpia, nos sana, nos libera y quita el pecado del mundo. Reconcilia al hombre con Dios y nos abre la vida, las puertas a la vida eterna. Eso, ¿qué más podemos pedir a nuestro buen Dios? Pidamos que por los méritos de su preciosísima sangre derramada en el Calvario, transforme nuestras vidas y haga nuevo nuestro corazón, que haga nuevo el corazón de todos los seres muy amados por nosotros y en general de todos, porque estamos viviendo en una sociedad que está olvidando a Dios y por eso vemos tantos males en el mundo, tantas guerras, envidia, egoísmo, rencor, porque nos hemos estado separando de nuestro Señor. Así que tenemos que regresar a Él, tenemos que reflexionar sobre este gran misterio. Recordemos además que la sabiduría que viene de la Santa Iglesia Católica nos dice que todas las devociones precisamente que tienen lugar en la Iglesia, su fuente y el culmen están en el divino sacramento de la Eucaristía, porque en el altar es donde encontramos a un Cristo vivo, un Cristo que resucitó, un Cristo que está inflamado de amor por cada uno de nosotros y que se hace presente en cada misa, porque Jesús es una realidad viva y que sigue actuando en el presente, en el aquí y en el ahora a través de los sacramentos que Él instituyó, que nos da la Iglesia, y de la vida que nos da para que podamos tener esa vida entera, completa y una vida eterna cuando nos mande llamar. Por eso la misa nos dice que es la Eucaristía, es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras del apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Esto viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1234. Por eso es tan importante que conozcamos los documentos de la Iglesia, que conozcamos las Sagradas Escrituras, que conozcamos el catecismo, lo que es el magisterio de la Iglesia, porque vienen tantas cosas, son tesoros profundos de la Iglesia Católica. Y esta devoción a la preciosísima sangre de Cristo, precisamente, está directamente relacionada con los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su pasión dolorosa. La sangre de Cristo, el Cordero inmolado, no solamente nos salva de la muerte, porque aunque muramos vamos a resucitar y a resucitar a una vida eterna. Además, en este mundo nos libera de la esclavitud del pecado para gozar de la libertad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos estar esclavizados a un pecado, a un vicio de impureza? La impureza es un vicio, un pecado muy grave, porque recordemos que el Santo de los Santos es nuestro Señor Jesucristo, en quien no tiene ningún pecado, y que además por su poder y por su gracia, Él concedió de manera muy especial que la Santísima Virgen María estuviera sin pecado original. Entonces, de eso nos salva nuestro Señor, de ese pecado que nos condena,
a una vida terrenal y que nos puede llevar a una vida eterna en la muerte, es decir, que podemos estar en un infierno. Nosotros podemos hacer una reflexión y ver precisamente qué nos esclaviza al pecado, qué pecado recurrente es el que tengo, qué pecado es el que me llena de tristeza, de rencor, de resentimiento. Hagamos una reflexión y pidamos en este mes en muy particular y todos los días en la Santa Misa que el Señor nos haga nuevos. Esto es muy importante porque muchos santos a lo largo de la historia pudieron encontrar precisamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo la fuerza que los llevó a la santidad. El meditar en la palabra de Dios, vivir esa pasión, ofreciendo todos nuestros males al Señor por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, por nosotros mismos, verdaderamente podemos hacer grandes cosas con el favor de Dios. Meditar en su pasión es algo sumamente importante, porque al meditar la pasión de Dios, nos damos cuenta que no se queda en una distancia de hace más de 2000 años, sino que Él, en la última cena, el Jueves Santo, Él se hizo carne, asumió el límite humano más extremo, el dolor, la traición de sus discípulos, la muerte en esta parte humana en la crucifixión. Por eso en la última cena presenta la Eucaristía y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Quien la coma y quien la bebe tiene vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo durante estos momentos que vamos a compartir con ustedes? Y vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Les voy a compartir 2 citas bíblicas para que veamos cómo en el plan salvífico de Dios todo está en orden. Todo tiene ese principio y fin, alfa y omega, como lo dice nuestro Señor, cómo nos va presentando en el tiempo y en el espacio ciertos momentos históricos que nos va a llevar a esta salvación eterna. Desde el Antiguo Testamento nos hablan ya del Cordero Pascual y su sangre protectora en Éxodo 12, 1, 14. Todavía no nos habla del Cordero con su sangre redentora, pero sí protectora, porque eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Vamos a las Sagradas Escrituras, a la parte del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 14. Nada más voy a leer unos pequeños fragmentos. Fíjate, dice, aquí nos dice, el Cordero Pascual. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses y el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual puede comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esto es muy importante, hermanos, porque el Señor Yahvé, Dios Todopoderoso, ya le estaba diciendo a Moisés y a Aarón lo que tenían que hacer, que mataran ese cordero y la sangre la pusieran, la untaran en los postes y en el dintel superior de la puerta. Durante esa noche
yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto. Fíjense lo que iba a hacer. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Esta es una parte de lo que es esta lectura de las Sagradas Escrituras. Aquí ya nos está diciendo desde el Antiguo Testamento que Yahvé le dice directamente a Aarón y a Moisés que le hable al pueblo y que le digan que maten un cordero tierno, que puedan acercarse con familias si la familia es pequeña para que puedan comerlo, pero que esa sangre la pongan en el dintel y en las puertas de su casa. Y cuando el ángel exterminador pase, en esa casa no les va a pasar nada, estará protegida por la sangre del cordero. Por eso les hablo de esa sangre protectora, todavía no redentora. Por eso es tan importante. Y más adelante nos dice, en las casas donde están ustedes la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Era una señal clara, visible, donde Yahvé les instruye al pueblo elegido a través de Moisés y de Aarón lo que tendrían que hacer. Ya nos empieza a preparar el camino. Más adelante, también en el mismo Éxodo, pasamos al 19:4-5, nos habla acerca de ir preparando la alianza. Fíjense qué maravilloso, el Señor es verdaderamente, por eso es Dios. En el Éxodo 19:4-5 nos dice, ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo a ustedes los llevé en alas del águila para traerlos hacia mí. Qué hermoso. Ya vieron, les dice a sus elegidos, ya han visto lo que hice con los egipcios. Dio muerte a todos los primogénitos. Sin embargo, a su pueblo elegido no los tocó, les permitió salir y todavía les dice, los llevé en alas de águila para traerlos hacia mí. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal, los tendré por mi propiedad entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Eran para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. ¿Qué les va a decir a los israelitas? Moisés tomó de la sangre y la echó en vasijas, con la otra mitad roció el altar y después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Es decir, después de que lo saca de Egipto a través de esta cita bíblica, viene otro episodio donde Moisés recibe la ley, los 10 mandamientos, donde nos dice no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no desearás a la mujer de tu prójimo. El primer mandamiento, que es sumamente importante, amarás a Dios sobre todas las cosas y a Él solo servirás. Eran los mandamientos. Y entonces después pasa esta cita bíblica donde les dice al pueblo, si realmente obedecemos a Yahvé, seremos su pueblo. Y entonces pregunta al pueblo y dicen que sí, ellos están de acuerdo en obedecer a Yahvé. Por eso Moisés lo rocía con la sangre del cordero que había inmolado y entonces dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Hay una alianza. Esta alianza es sumamente importante porque a través de ella
nos dice cómo Dios nos ama, cómo esta alianza del Sinaí también es sellada con la sangre. La primera fue cuando lo saca al pueblo elegido de Israel y entonces les dice, es esa alianza de poner la sangre en el dintel y en los postes de la casa para que el ángel exterminador cuando pase vea la señal y se siga. Ahí queda protegida. Y esta otra, que es la alianza del Sinaí, también fue sellada con sangre, porque la sangre era el vínculo, el elemento que unía a Dios con su pueblo, ese pueblo escogido para que se hiciera ese pacto que comprometía a ambas partes. Sin la sangre del cordero no iba a haber pacto, no había alianza, no había pueblo, y sin pueblo de Dios no habría historia de la salvación. Por eso este principio de la alianza es a través de la sangre, que es sumamente importante. Y este principio de esta alianza que inicia desde el Antiguo Testamento, lo vemos en un cumplimiento total y absoluto con nuestro Señor Jesucristo en la última cena, cuando toma el cáliz y cuando dice y lo presenta, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna que será derramada por muchos y por todos para el perdón de los pecados. Esto lo vemos en Mateo 26, 28. ¿Te das cuenta cómo desde el Antiguo Testamento nuestro Señor ya está preparando el camino para poder llegar al Nuevo Testamento? Y esa sangre del Cordero inmolado, que era protección, ahora es la sangre redentora, porque es el Hijo de Dios quien la está derramando de manera libre por cada uno de nosotros. Y por eso la Iglesia en su sabiduría va preparando estos documentos para hacérnoslos entender, conocer y también de alguna manera más digeridos. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 610, nos dice: Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. En la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Con las palabras, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, que viene en las Sagradas Escrituras en Lucas 22, 19, y dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados, que encontramos también en Mateo 26, 28. Esta parte es maravillosa, hermanos, porque es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos la da en la Eucaristía, en el Jueves Santo, a través de la última cena. Y precisamente este gran valor que tiene ha sido honrado a lo largo de los siglos, porque reconocemos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, a través de su muy dolorosa pasión, nos dio, cedió libremente para que pudiéramos ser salvos. Él nos da la sangre para honrar, para salvarnos, para tener esa vida eterna. La preciosa sangre que Él derramó por la salvación del género humano y que se hace presente en cada Eucaristía. Es un gran milagro el que el Señor hace cada vez que se celebra la Santa Misa. Y los padres de la Iglesia, al comprender estos significados tan importantes y tan profundos en esa teología, en esa exégesis, en esa hermenéutica que ellos, a la luz del Espíritu Santo, entran a rumiar las Escrituras, nos dan grandes enseñanzas. Y precisamente ellos entendieron que el significado externo, desde el Cordero
en el Antiguo Testamento, lleva a comprender esta estructura de la revelación divina con mucha profundidad y que a través de aquellos machos cabríos, de toros, de cenizas, que fueron esparcidos en esos personas, en esos vicios, en esos pecados, y que aunque estuvieran manchados, les purificaba la carne en esta concepción que tenía Moisés, porque el Señor así se lo había dado. ¿Cuánto más la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo ofreció al Padre por nuestra salvación, tiene un valor infinito? El Cordero Pascual, que era la figura del verdadero Cordero que es Cristo. La sangre del Cordero que salvó a Israel de la muerte era figura de la sangre de Cristo que salva al mundo entero del pecado y de la muerte eterna. Esto, hermanos, verdaderamente únicamente lo podemos entender a la luz del Espíritu Santo, porque nuestra cabecita no nos da para más. Vean igual a tantas personas que no creen, en tantas personas que ofenden, que agreden a la Iglesia Católica, viven en tinieblas y viven en una oscuridad. Cuando se dejen tocar por el buen Dios a través del Espíritu Santo, seremos una sola iglesia, unidos todos en el amor de Cristo. Hay mucha gente que camina en tinieblas, hay mucha gente que vive en la oscuridad. Por eso es tan importante que en cada misa pidamos por ellos, precisamente cuando el sacerdote eleva el cáliz, cuando eleva el copón. Es muy importante porque ahí se hace presente nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Pidamos por todos aquellos y también por nosotros para tener una conversión y para poder tener esa fortaleza para resistir al mal, porque verdaderamente vivimos en una batalla espiritual tremenda. Y el Señor lo sabía. Por eso en la última cena fue el momento en que Jesús, con plena conciencia y libertad de lo que iba a vivir ese jueves por la tarde, noche, en su pasión dolorosa, por todo lo que iba a vivir al día siguiente, en el Viernes Santo, Él se donó por cada uno de nosotros. Y entonces transformó ese sentido de la sangre del Cordero de Egipto, que Israel había vivido y creía durante siglos, de esta historia sagrada, para convertirla verdaderamente en un sacramento, con su propia sangre que sería derramada al día siguiente. Es Dios, Él lo sabía, y por eso nos dejó la Eucaristía, para fortalecernos cada día, para poder alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. La sangre, fíjate, la sangre de los primeros primogénitos de Israel, que habían untado esa sangre en los umbrales de las casas para ser liberados de la muerte, ahora es ofrecida a todos los hombres y para todos los tiempos como una bebida de vida eterna, porque podemos tomar la sangre preciosa de Jesús. Jesús paga con su sangre y en ella se ven encerradas grandes y profundas verdades. Eso es lo que hace. Difíciles de entender desde la razón humana, pero de verdad el Espíritu Santo nos inspira, nos da los dones, las gracias, nos da la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, para que podamos verdaderamente poder entender un poquito de toda la grandeza que es Cristo. Así que a través de los santos padres hemos podido entender muchos de los misterios. Y en este sentido, te voy a compartir, por ejemplo, en el Papa León Magno, él al contemplar la sangre de Cristo desde esta perspectiva de la unión hipostática, y que es hipostática precisamente porque es Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está esa unidad. Por lo tanto, su sangre tiene un valor redentor infinito.
Y la sangre que fue derramada en la cruz no es la sangre de cualquier hombre, es la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso su precio es infinito y su eficacia no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio. La llamamos, la clamamos y el Señor se hace presente. Y esta precisión cristológica que hace precisamente el Papa León es fundamental para comprender la diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de cualquier mártir humano, porque la dignidad de la persona que derrama la sangre, cualquier persona en el nombre de Dios, tiene un valor muy alto, sin duda. Y además porque es ofrecida en sacrificio por Dios. Pero ninguna dignidad es comparable a la del Hijo de Dios eterno. Recordemos a Joselito, este santo mártir, un niño de 14 años que le decían que negara la cruz, que negara a Cristo, y él dijo, no, viva Cristo Rey. Y murió verdaderamente en una situación de sacrificio. Por eso es santo, porque él defendió su fe hasta el límite, hasta el martirio. Por eso esa sangre tiene un muy alto valor, porque fue derramada por Cristo y fue ofrecida a Él por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Por eso hay algunos estados donde hay mucho más, tiene una fe impresionante por la sangre de todos estos mártires. Por eso nos dice que es una sangre muy alta, pero jamás va a ser comparada con la sangre del Hijo de Dios, del eterno Dios. Y entonces en este sentido la Iglesia Católica, precisamente inspirada por el Espíritu Santo, establece ciertas solemnidades litúrgicas por el valor tan grande que conoce, que reconoce y que ve en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre ellas, precisamente, está la solemnidad del Corpus Christi. El Corpus Christi, debemos de recordar que el Papa Urbano IV fue el que propuso esta solemnidad derivado de un milagro eucarístico, es decir, una hostia que emanó sangre el 11 de agosto de 1264 y que entonces esta fiesta llamada Corpus Christi fue para honrarla toda la Santa Iglesia, en la que se celebra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, específicamente en el pan consagrado durante la celebración de la misa. Recordemos que un sacerdote dudó si realmente estaba la presencia real de Jesucristo, por eso esa Eucaristía cuando la elevó empezó a sangrar, emanó sangre. Y entonces, por eso Urbano IV pidió que una comisión en la que destaca Santo Tomás de Aquino se dieron a la tarea de investigar cuál era ese suceso. Por eso se instituye esta solemnidad del Corpus Christi, porque la Iglesia no es simplemente, fíjense, la Iglesia no es simplemente una comunidad que recuerda que Cristo derramó su sangre, sino que es la comunidad de que todos participamos sacramentalmente del cuerpo y de la preciosísima sangre redentora de Cristo, aquí y ahora y en cada una de las misas se hace presente. Por eso es este misterio tan grande. Y los santos padres, al entenderlo, por eso propusieron esta Santa Misa, esta solemnidad del Corpus Christi. Más adelante, el Papa Benedicto XIV instituye la misa y el oficio en honor de la sangre adorable del Divino Redentor. Eso es muy importante porque precisamente al entender que la Eucaristía es el sacramento por excelencia, porque está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, y que es el lugar, la Santa Misa, donde se hace presente de manera sacramental verdaderamente el sacrificio del Calvario y donde todos los fieles participamos realmente del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por eso es tan importante. En el Concilio de Trento se formuló con precisión dogmática lo que la tradición había creído vivido desde el origen. Por eso definió la Eucaristía. En la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las apariencias del pan y del vino. Fíjate, qué maravilla. Verdaderamente la Iglesia, nuestro Señor, nos ha mandado santos padres con mucha sabiduría, con mucha entrega, con mucha dedicación. Por eso los llena de dones, de gracias y de talentos. Y pasamos también a el Papa Pío IX. El Papa Pío IX, siguiendo todo esto que presenta la Iglesia, él eleva dicha fiesta a rito doble de primera clase con el fin de que, ojo aquí, al incrementar la solemnidad litúrgica, se intensificase también la devoción y se derramase más copiosamente sobre los hombres los frutos de la sangre redentora. Es decir, al conocer lo poderoso que hay en Cristo, lo grande que es su sangre preciosa, que podamos entenderla, poder discernir, poder tratar de que verdaderamente vivamos cada misa de una manera muy solemne, para que podamos tener una verdadera devoción a nuestro Señor. Por eso Pío IX la instituye y la eleva. Después, con su santidad Juan XXIII, se establece una fiesta universal sobre la devoción a la preciosísima sangre en su Carta Apostólica Indea a Primis. Esto con el objeto de incrementar más el culto a la preciosa sangre de Jesucristo, aprobó las letanías de la sangre de Cristo y recomendó que se recitasen en todo el mundo católico de manera pública o privada con la concepción de indulgencia. Fíjate, nos regala esta devoción a la sangre preciosa a través de esta carta apostólica Indea a Primis que puedes buscar en el Vaticano, vatican.va, ahí la puedes encontrar y que aquí te las dejo, letanías de la sangre preciosa de Jesús, tómale una captura para que puedas tú poder orar, poder pedir, porque lo que estamos haciendo es verdaderamente honrar la sangre de Cristo que ha derramado por cada uno de nosotros. Así que precisamente por ello nos dice que el culto de la preciosa sangre de Cristo es para que los fieles la hagan objeto de más devotas meditaciones y más frecuentes comuniones sacramentales, que vayamos a comulgar en gracia. Por eso la importancia del sacramento de la reconciliación, de pedir perdón por todos nuestros pecados para poder comulgar a nuestro Señor en gracia. Por eso nos habla de que hagamos devotas meditaciones, meditar en nuestra vida, qué vida llevo, tratar de que la vayamos enderezando, acudir al sacramento de la reconciliación para que esas comuniones se hagan frecuentes en gracia, que reflexionemos iluminados por las saludables enseñanzas que dimanan de los libros sagrados, de la doctrina de los santos, padres y doctores de la Iglesia, en el valor sobreabundante e infinito de esta sangre verdaderamente preciosísima. Esto es lo que nos regala la Iglesia Católica, hermanos. La única instituida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? Bueno, al instituir todos estos documentos para honrar a la sangre preciosa de Jesús, es muy importante recordar que el Corpus Christi, porque aquí te la pongo de manera muy particular, el Corpus Christi es a través de una misa votiva
de la preciosísima sangre con la reforma del calendario, una reforma litúrgica, se unió a la fiesta del Corpus Christi, que desde entonces se celebra en toda la Iglesia como la solemnidad del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que el mes de julio lo estamos retomando para recordar el poder que tiene la sangre preciosa de Jesús. Y que los que pudimos participar en la solemnidad del Corpus Christi, del Corpus Christi, ahí es donde adoramos la presencia real de nuestro Señor. Es decir, que todo esto lo unen en esta fiesta solemne del Corpus Christi, que además lo vivimos 60 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que una vez que resucita, está 40 días en la tierra, hay otros 10 días más para la venida del Espíritu Santo y posteriormente se celebra el cuerpo y la sangre de Cristo en esa gran solemnidad que toda la Iglesia Católica celebramos y nos unimos a ella. Y entonces el mes de julio, dedicado a la preciosa sangre, es para recordarlo. Y no nada más julio, todo el año, en cada misa. ¿Por qué? Pues porque sabemos, y viene aquí, te lo pongo en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice cómo en el numeral 610, dice Jesús expresa de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles, en la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta parte es muy importante, hermanos, porque aquí mismo nuestro Señor Jesucristo se está dando, se está donando para la salvación de cada uno de nosotros. Si la preciosísima sangre es el signo de la misericordia redentora de Dios, a través de su Hijo, quien derrama en su pasión santísima su preciosísima sangre para gloria de Dios Padre y salvación de las almas. Eso es lo que hizo Jesús. Por lo tanto, sin la sangre nadie puede tener esa relación con Dios Padre. Recordemos que por el pecado mortal se rompió esa relación. Desde el Antiguo Testamento nos habla el Génesis. Por eso, Yahvé les decía a través de sus profetas cómo poder andar en la vida. Aquel cordero que era protector al poner la sangre en los dinteles, hoy vemos al Hijo de Dios que da la sangre por cada uno de nosotros. Por eso es la sangre redentora. Por su amor, la preciosísima sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre, porque estaba rota esa alianza. Y ese todo lo encontramos presente y vivo en cada Eucaristía. Ahí encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos todo. Por eso es tan importante. Y nos vamos a pasar al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1225. Aquí nos dice: la Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Esto es muy importante. Además, son palabras que vienen en el libro de San Agustín. Recordemos que San Agustín también era una persona muy preparada, era abogado, andaba buscando la verdad en muchos lugares, se metió con algunas sectas como los maniqueos. Hoy en día tienen otros nombres, pero él se daba cuenta, San Agustín, que ahí no estaba la verdad.
Cada vez que pensaba que avanzaba y que la encontraba, dice él, que la felicidad se le iba de las manos como el agua, porque no tenía a Cristo en su vida. Y por eso decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando él entra, regresa, se incorpora a la Iglesia Católica, se da cuenta que aquí está el verdadero tesoro que viene del cielo. ¿Qué más nos dice? En el 1384, cuando nos dice, tomad y comed todos de él, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Y dice él, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendrás vida en vosotros. No tendrás vida en mi Padre, no tendrás vida en mí, si no comes el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que Jesús era seguido por mucha gente que a lo mejor lo buscaba por los milagros, porque les daba de comer, y las Sagradas Escrituras nos lo va planteando. Y cuando Él les dijo esto, en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendréis vida eterna. ¿Y qué hicieron? Muchos se alejaron, no le creyeron, como hoy en día tampoco creen. Sin embargo, el que no crean no significa que vayan a tener una vida eterna, no significa que vivan en la verdad. Significa que están alejados de la luz, pero Dios en su infinita misericordia siempre llega y toca puertas. ¿Cuántos hermanos separados hemos visto que a la hora de que les llega casi la muerte, piden un sacerdote para que puedan confesar sus pecados y puedan morir en gracia? Esa es la fuerza de Dios, el amor de Dios que no quiere que ninguna alma se pierda. Así que, hermanos, sigamos orando por todos los que viven en la oscuridad y que nosotros no vayamos para allá, sino que podamos verdaderamente ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por ello, la Iglesia pone en el mes de julio como un tiempo muy especial dedicado a la preciosa sangre, que nos invita a una práctica espiritual concreta que integra y debe de integrar esta contemplación para llegar a la conversión. Es decir, la fiesta de la solemnidad fue en Corpus Christi. Pero en el mes de julio, la Iglesia nos invita a esto, a tener esta práctica espiritual, contemplar la preciosa sangre de Cristo, meditar en su pasión, porque vivir el mes de julio, este tiempo especialmente dedicado en estos 31 días que tiene julio, es abrirse a una conversión que toca las raíces profundas de una vida espiritual, para no quedarnos en el mes de julio, sino continuar en cada uno de los meses. Y cada vez que vayamos a la Eucaristía, vayamos también con otro espíritu, el espíritu de Dios, de renovación, de buscar esa santidad, porque es la práctica más sencilla, la más eficaz. Comenzar el día con la Eucaristía, con nuestras oraciones. Podemos meditar las lecturas que vienen en la Sagrada Escritura. Y te voy a dejar por aquí estos puntos importantes que ya se nos está terminando el tiempo de este momento que compartimos para ir cerrando el programa. ¿Qué podemos hacer en este mes de julio? Rezar y meditar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es cristocéntrico. En el rosario estamos meditando los misterios de nuestro Señor, muy especialmente los misterios dolorosos. En los misterios dolorosos estamos verdaderamente metiéndonos, viviendo esa pasión con nuestro Señor Jesucristo cuando está en el huerto de los olivos, cuando suda sangre, porque ve que a pesar de haber derramado toda su sangre preciosa, muchos no lo creen, muchos lo ofenden, otros tantos lo agreden y están viviendo a través de sus ídolos.
Entonces, al rezar el Santo Rosario, meditamos los misterios y en cada Ave María recordamos el gran amor que Dios tiene por la Santísima Virgen María, su hija predilecta, porque lo encontramos en Lucas cuando dice que San Gabriel viene a darle el mensaje a la Virgen y le dice: Ave María, gracia plena. Ave María, Santa María, eres la llena de gracia. Esas palabras son de Dios a María a través del ángel. Y cuando por el mismo ángel sabe María que su prima Isabel en la vejez está embarazada y ya va en el 6º mes, así nos lo dice la Escritura, María va a ver a Isabel y cuando llega a la casa dice que Isabel, en cuanto escuchó el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. Y Juan, que estaba en su vientre, saltó de alegría y entonces a través del Espíritu Santo le dice a la Virgen: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De ahí es de donde se toma el Ave María y de ahí se toma el Santo Rosario. Veremos después que el Santo Rosario fue dado por la misma Virgen María a Santo Domingo de Guzmán y le dijo cómo rezarlo. La Iglesia Católica, hermanos, tiene una riqueza maravillosa, tiene tesoros muy profundos que los que no son católicos no lo entienden. Oremos por ellos. Y entonces, el Santo Rosario es una de las prácticas que podemos realizar en este mes de julio. Con la jaculatoria: Jesús, Salvador del mundo, sálvanos. María, Madre de Dios, ayúdame y ayúdanos. ¿Qué más podemos hacer? Visitar al Señor en el sagrario y pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañe. Nosotros llegando con la mamá, el Señor verdaderamente se alegra mucho. Recordemos también en las Sagradas Escrituras cuando María se acerca a Jesús en aquella boda, en las bodas de Caná, cuando mamita María se da cuenta que ya no tienen vino y para hacer una fiesta el que no tengan vino es una situación muy compleja, muy delicada. Así que María le dice a Jesús: no tienen vino, ya se les acabó el vino. ¿Y qué le dice Jesús? Mi tiempo no ha llegado. ¿Y qué le dice María? ¡Ey! Hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué hizo Jesús? Llenen las vasijas de agua y lo convierte en vino. María es la que provoca ese primer milagro, porque María ama a sus hijos. María va constantemente por nosotros. Incluso ama mucho, mucho, mucho a aquellos que no creen en su hijo, a aquellos que no creen en ella. Siempre toca corazones y eso lo podemos leer, ver, meditar en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante el acompañamiento que tenemos con la Virgen María. También rezar y meditar las letanías de la preciosa sangre, que ya te dejé por aquí en la pantalla. Y por supuesto, meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esas horas de amargura tan terribles que Él vivió, que Él sufrió y que Él aceptó libremente por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué más podemos hacer? Rezar las 3 Aves Marías en su honor para que nos ayude a ganar todas las batallas que el enemigo nos pone. Estas 3 Aves María las podemos rezar también en la noche antes de dormir, porque recordemos que el Ave María nos recuerda a Jesús y nos lleva a Jesús. Así que, hermanos, con esto estamos concluyendo. Les agradecemos mucho a todos los que se hayan conectado en este momento. Pedimos a nuestro buen Jesucristo, a través de su preciosísima sangre, que nos ayude, que nos proteja, que nos llene de alegría, que nos llene de luz. Y le pedimos también a Mamita María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vamos a hacer esta oración del Ave María para despedirnos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A San Miguel Arcángel, nuestro protector, nuestro patrono de este programa, le decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Que tengan una muy bendecida tarde, pidiéndole a San Miguel, Arcángel, con la luz de Dios ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Bendiciones para todos.